El profesor de matemática de mi hijo. Mi hijo estaba a punto de repetir el último año de la secundaria. Eso sería una tragedia en menor medida para él. Para mí y para mi marido, ambos profesionales reconocidos en el rubro de las finanzas, representaba una catástrofe nuclear, nuestro único hijo varón avergonzándonos frente a colegas y amigos, no solo recursando sino también perdiendo el ingreso a la universidad al año siguiente. Había que poner manos a la obra. La materia más crítica era matemática. Por ser de contenido básico, resultaba trascendental para determinar si un alumno podía terminar la cursada o no. Putas nuevas reglas escolares. No había chance de que el vago de mi hijo aprenda a resolver derivadas en una semana. Apenas sabía la diferencia entre una ecuación y una fracción. Si llegó al final de su etapa escolar, fue gracias a las influencias que manejamos con mi marido. Pero el último tiempo se nos acabaron las cartas. Después de meditarlo seriamente, tomé la decisión de inmolarme, de ponerle el cuerpo a la situación. Mi marido estuvo de acuerdo, era eso o ser la familia oveja negra en nuestro círculo de pertenencia. Manejé en mi Toyota Corolla hasta el St. Laurentic School de Buenos Aires. Estacioné en la puerta y después de calzarme los Ray-Ban, bajé del auto. Me había puesto mi mejor ropa, no podía fallar, zapatos Ricky Sarkany, Gucci, pollera Chanel, cartera Prun, blusa Prada, Victoria's Secret. La cereza del postre era mi perfume Carolina Herrera. Pregunté en la recepción por José Daniele, el profesor de matemática del último año de la secundaria. Dije que venía para hablar especialmente de Kevin Rubinstein, el inútil de mi hijo. Me hicieron esperar alrededor de 15 minutos. Yo no conocía en persona al tipo, pero era mucho peor de lo que imaginaba, anteojudo, petiso, canoso, barbudo, panzón y con olor a cigarrillo. Un típico bohemio de alrededor de 60 años. Buenos días, señora, ¿en qué puedo servirla? Se mostró cordial de entrada el profesor. No era para menos. Era la idea, me felicité mentalmente por haberlo logrado. Profesor Daniele, no sabe cómo me avergüenza molestarlo, dije con un tono compungido. Sucede que mi hijo Kevin está por repetir el año y está muy angustiado al respecto. La angustia se va con empeño y dedicación, dijo el profesor mostrándome su mal aliento. Dígale a Kevin que lo espero en un mes para poner a prueba sus conocimientos. Disculpe, profesor, pero creo que el asunto es un poco más delicado, dije con un tono más imperativo y empecé a jugar sutilmente con mi pelo. ¿No podríamos hablar en privado en alguna sala? El profesor me miró por unos momentos y se sonrió. Vaya a saber uno qué estaba pensando el muy pajero. Pero ya había caído en mi trampa. La palabra privado se le clavó en el cerebro como un anzuelo. Solo hacía falta tirar de la caña de pescar. Sí, titubeó el profesor. En esta época de receso de verano hay varias salas vacías. Venga, acompáñeme, dijo y me señaló unas escaleras. El profesor estaba en lo cierto. El segundo piso de la escuela estaba deshabitado. Había muy pocos alumnos rindiendo exámenes en marzo. Por suerte a mi hijo le había tocado a la semana siguiente, lo cual me dio un poco más de tiempo para pergeñar un plan. Por aquí, dijo el profesor y abrió una puerta con una pequeña llave. Además de profesor de matemática, enseño química y física, aclaró. El burro de mi hijo también se había llevado esas dos materias. Tal vez había alguna chance de hacer un combo, pensé, mientras observaba el laboratorio. Unos pingüinos embalsamados en un estante, unas mesadas con tubos de ensayo a un costado. Un pizarrón repleto de fórmulas inentendibles, un olor espantoso a lavandina barata. Profesor José, dije sin demasiada paciencia. Me gustaría llegar a un acuerdo con usted. La verdad es que mi hijo no va a estudiar y si se lleva matemática va a recursar el año. Y además tiene previas química y física. No termino de entenderla, señora, dijo el profesor con un tono que advertí socarrón. Cierre la puerta con llave, José, dije con la calma completamente perdida. No entiendo, señora, repitió el profesor. Cerrá la puerta, lindo, corazón, bebote. ¿Cómo te gusta que te llame? L. No tardó demasiado en soltarme la llave. Cerré la puerta y me saqué los Ray-Ban. Sabía controlar mis ojos, así que puse la mirada más gatuna posible y empecé a caminar lentamente hacia el profesor. Soy un hombre decente, alcanzó a decir José, pero sé. ¿Te gustan, José?
¿O preferís que te llame Bebote? Le dije con la voz suave y pausada. ¿José? José está bien, respondió el profesor tartamudeando. Acerqué mi boca al profesor. Pensé en lo humillante que sería que el vago de mi hijo Kevin no ingresara a la universidad y proseguí. ¿MMM? ¿Qué tenemos acá?, le dije. El profesor perdió la cordura. Voy a aprobar a tu hijo, pero con una condición, dijo el profesor. ¿Cuál? Pregunté. Llevarme un souvenir no estaba en los planes. Incluso había dejado de menearse, para dar a entender que solo íbamos a seguir bajo sus reglas. Ok, José, dije resignada, pero aprueba las 3 materias, matemática, física y química. Lo que usted diga, señora putita, me dijo el profesor. Me eché a un costado mientras el profesor se incorporaba. El profesor se estaba envalentonando con las palabras. No respondí. Ya no era divertida la situación. Mientras pensé en mi hijo, ingresando en una prestigiosa universidad y estudiando economía como sus padres. Después veríamos cómo carajo hacer para que obtenga el título. Una vez que, agarré la llave del laboratorio que estaba sobre una mesada y abrí la puerta. Quería hacerme el enema urgente. Me moría del asco. Antes de irme le dije. Más vale que mi hijo apruebe las 3 materias, no creo que quiera meterse en problemas, profesor José Daniele. Tengo conocidos en varios ámbitos públicos. Va a aprobar, quédese tranquila. Lo voy a aprobar en matemática y química. ¿Cómo? Pregunté furiosa. Ese no era el trato. Si querés que lo apruebe también en física. Abrí la puerta indignada y me fui. Habría tiempo para pensar. Por lo menos, no iba a recursar. Mi marido y yo no íbamos a ser la vergüenza de nuestro círculo de amigos y colegas.